Buenos días, hermanos. Sean bienvenidos a través de este medio. Mi nombre es Uziel Peñuela de la Iglesia Bautista Jezreel. A través de este medio vamos a ver un estudio de la escuela dominical que lleva como título El Hijo de Dios y su Reino. Antes, mis hermanos, vamos a hacer una oración. Vamos a ponernos en las manos de nuestro Dios. Señor Padre, gracias te damos por estas bendiciones que derramas, Señor Padre, en cada hogar, en cada lugar donde se encuentren mis hermanos. Padre, tú bendícelos, provéeles todo lo necesario, Señor Padre. Principalmente salud, Señor Padre. Gracias te damos, Señor, porque, Señor, eres bueno con cada uno de nosotros. Señor, y a través de este estudio, Señor Padre, bendice y que esta palabra sea de gran bendición, Señor, en los hogares, Señor Padre, y que podamos aprender más cada día, Señor, y ponerlo en práctica, Señor Padre, en la gente que no conoce de ti, Señor Padre. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, como les comenté, el título de este estudio es El Hijo de Dios y su Reino. Hermanos, la verdad central de este estudio es en el Evangelio de Mateo. Aquí Mateo nos presenta la persona de Jesús como el Hijo de Dios. Como el Hijo de Dios viviente, enviado por el Padre con toda autoridad de establecer el reino de los cielos aquí en la tierra. Veremos en este estudio los aspectos principales que presenta el Evangelio de Mateo y su actitud en relación con este Evangelio como el libro que revela que Jesús es el Hijo de Dios y el Rey del reino de Dios. Este estudio lo veremos en 5 puntos. La gran comisión, que lo veremos en Mateo, capítulo 28, versículo del 18 al 20. Punto número 2, la genealogía de Jesucristo, en Mateo, capítulo 1, versículo 1. Punto número 3, las palabras de Jesucristo. Mateo, capítulo 7, versículo 24 al 29. El punto 4, el poder de Jesucristo, en Mateo, capítulo 9, versículo 4 al 8, y el 10 y el 1. Y el punto final, que es el punto 5, la autoridad de Jesucristo. Lo veremos en Mateo, capítulo 21, versículo 23 y 27. Hermanos, como introducción a este estudio, hermanos, aquí Mateo escribió este evangelio con 2 propósitos en mente. En primer lugar, orientar a la iglesia de Antioquía de Siria en cuanto a lo que Jesús dijo e hizo y defender el evangelio contra las falsas acusaciones de los judíos, puesto que ellos no aceptaban a Jesús como el Mesías, el Cristo. El mayor interés de Mateo fue demostrar que Jesús cumplió las profecías del Antiguo Testamento acerca del Mesías. O sea, Jesús era el hijo de David. Este también fue un tema muy importante para Mateo. Él quería demostrar la realeza de Jesús. Hermanos, la defensa contra los judíos, en particular los fariseos, se refleja en el capítulo 5, versículo 20. Dice la palabra: porque os digo que si vuestra justicia fuere aún mayor que el de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Eso dice la palabra de Dios. Contra esto Mateo escribió: Jesucristo había cumplido la ley. En él las promesas hechas a David y a Abraham fueron cumplidas. Bajo su autoridad, sus seguidores debían ir a ser discípulos a todas las naciones, como lo indica en el capítulo 28, versículo 19. Discípulos a todas las naciones. Jesús cambió el concepto del reino mesiánico a uno de servicio. Además de sus títulos, Mateo redactó las enseñanzas de Jesús para enfocar
la naturaleza del reino de los cielos y la autoridad de Él como Rey. Aquí en el Evangelio de Mateo podemos ver 5 discursos didácticos que tienen mucha enseñanza. Podemos ver el discipulado, que abarca lo que es el sermón del monte, el apostolado, que es la misión de los 12 apóstoles, el reino, que son las parábolas del reino, la iglesia, que es vida en la iglesia, el futuro, que son los tiempos finales. Hermanos, Mateo quiso dejar bien claro a los de adentro y a los de afuera de la iglesia el hecho de que Jesús era el fundador y señor del reino de los cielos en la tierra. Hermanos, así iniciamos con el primer punto, la gran comisión. Lo veremos en Mateo 28, del 18 al 20. Son 3 versículos, hermanos. La gran comisión de cada cristiano es muy importante. Es interesante notar que muchos de los temas centrales en el Evangelio de Mateo se encuentran en la conclusión del libro. Hermanos, vamos a darle lectura. Mateo 28, del 18 al 20. Dice la palabra de Dios: Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Hermanos, en el versículo 18 dice la palabra: la autoridad absoluta de Jesús y su autoridad derivada del Padre mismo. Dice: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Hermanos, esta verdad es como un hilo en la tela de Mateo. Jesucristo recibió su autoridad de parte del Padre. Jesucristo mereció su autoridad total por causa de su obediencia completa hacia el Padre. Jesucristo, hermanos, usó su autoridad en comenzar y la usó hoy para continuar y consumar el reino de los cielos en la tierra. En el versículo 19, es la comisión universal: id y hacer discípulos a todas las naciones. No nomás una parte, es a todas las naciones. También este tema se nota a través de todo el libro. Desde su nacimiento, los extranjeros buscaron a Jesús, ¿sí? Antes de nacer ya lo estaban buscando. La comisión de Jesús es de acción inmediata, ¿sí? También dice aquí en el versículo 19, dice: discípulo obediente, bautizándoles, ¿sí? Y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, dice la palabra. En las enseñanzas de Jesús, hermanos, el tema del discipulado obediente abarca todo el sermón del monte, ¿sí? Hermanos, hacer discípulos requiere ser discípulos. Hacer discípulos principia con bautizar, o sea, poner en comunión o estar en comunión a cada discípulo con cada persona de la Trinidad: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Hacer discípulos, hermanos, incluye enseñar, o sea, educar a los discípulos para que sean obedientes. En el versículo 20, hermanos, la presencia constante: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Otra vez, desde el primer capítulo se anuncia la presencia de Jesús. Llamará su nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Capítulo 1, versículo 23, hermanos. El éxito de nuestra comisión depende de la presencia diaria de Jesucristo. O sea, todos los días, comunión con Dios todos los días. El éxito de nuestra comisión depende de la presencia futura de Jesucristo, que dice hasta el fin del mundo, hermanos. Y en el punto 2
que lleva como título La genealogía de Jesucristo. Lo vemos en Mateo, capítulo 1, versículo 1. ¿Qué nos dice? Jesucristo, hijo de David y de Abraham. Hermanos, estas palabras iniciales en Mateo subrayan la autoridad de Jesús. Él es descendiente de David y de Abraham. Pero más que esto, Jesús es el que cumplió la promesa divina hecha a Abraham, que en él debía ser benditas todas las naciones de la tierra. Eso lo vemos en Génesis 18, 18. La promesa hecha a David en 2 Samuel 7, 16, hermanos, dice, también fue cumplida en Jesucristo. Tu casa y tu reino serán firmes para siempre delante de mí. Hermanos, en su obediencia al Padre, Jesús cumplió esas promesas dadas a Israel. Además, inauguró el nuevo Israel, la nueva humanidad que es la iglesia de Jesús. En él, Dios inició su reino en el corazón del hombre a través del Espíritu Santo, hermanos. Hermanos, continuamos con el punto número 3, que lleva como título Las palabras de Jesucristo. Lo vamos a ver en Mateo, capítulo 7, versículo 24 al 29. ¿Sí? Dice la palabra de Dios. ¿Sí? Aquí se refiere a la parábola, los dos cimientos. Cualquiera pues que me oyere estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vientos, y vinieron ríos, y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oyere estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y pidieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque las enseñaba como que tiene autoridad y no como los escribas. Hermanos, aquí en el versículo del 24 al 27, la parábola de los cimientos ilustra la relación entre el oír y el obedecer, entre un hombre prudente y un hombre insensato. Es claro que Mateo llamó la atención a la bendición de poner en práctica lo que Jesús dijo y el peligro de no hacerlo. Pero el hecho de que Mateo colocara esta parábola al final del Sermón del Monte pone de relieve la autoridad de Jesús. En los versículos del 28 al 29 de este mismo capítulo 7, dice la palabra, las multitudes estaban maravilladas de su enseñanza porque les enseñaba como que tiene autoridad. La parábola final, con las palabras, habéis oído que fue dicho a los ancianos, pero yo os digo. Hermanos, se repite 5 veces en el sermón anterior. Capítulo 5, en el versículo 21, en el 22, 27, 28, en el 38, 39, 43, 44, hermanos. Todavía hacía eco en los oídos de sus oyentes. No era solo el tono de su voz, sino la autoridad que le fue dada por el Padre. Eso fue lo que causó que sus oyentes vieran que las enseñanzas de Jesús no eran como la de los escribas, hermanos. Y empezamos con el punto número 4, el poder de Jesucristo. Lo vemos en Mateo 9, versículo 4-8. Mateo 9.
Dice la palabra de Dios en el capítulo 9 de Mateo, del 4 al 8. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque, ¿qué es más fácil decir: los pecados te son perdonados? ¿O decir: levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa, y la gente, al verlo, se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. Hermanos, esta es la parábola en la cual Jesús sana a un paralítico. En el versículo 5 y 6, hermanos, para exponer la naturaleza de su poder, Jesús dijo: el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar pecados en la tierra. Y luego le dice: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Hermanos, la pregunta aquí era sobre el poder de Jesús de perdonar los pecados, la cual él contestó con la curación de un paralítico. Y en los versículos 7 y 8, hermanos, aunque los escribas no estaban convencidos, las multitudes temieron y glorificaron a Dios, quien había dado semejante autoridad a los hombres. Aquí Mateo relató esta curación en el contexto del capítulo 8 y 9, como uno de los varios milagros que sirvieron para subrayar la autoridad de Jesús. El poder de Jesús, ilustrado en estos capítulos, está muy relacionado con las demandas del discipulado en los capítulos 5 al 7. El poder y el discipulado, hermanos, van juntos. No hay demandas sin el don de poder. Vale la pena agregar aquí, hermanos, que esta autoridad derivada del Padre, Jesús la puede otorgar a sus seguidores. ¿Sí? Ahí en el capítulo 10, verso 1. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Jesús la puede otorgar a sus seguidores. En este caso eran sus apóstoles. Llamó a sus 12 discípulos y les dio autoridad, hermanos. No cabe duda que en esa ocasión, cuando envió a los 12 para llamar a Israel a la obediencia, Jesús les dio poder sobre los espíritus inmundos y para sanar. Para nosotros es importante recordar que también el Señor puede impartir esa misma autoridad hoy en día para el fiel cumplimiento de la misión encomendada, hermanos. Y así, hermanos, llegamos al punto número 5, que lleva como título la autoridad de Jesucristo. Lo vemos en Mateo capítulo 21, versículo del 23 al 27, hermanos. Vamos a leer la palabra de Dios. La autoridad de Jesús. Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Quién te dio esta autoridad? Respondiendo Jesús les dijo: yo también os haré una pregunta, y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, nos dirá: ¿por qué? Pues no le creísteis. ¿Por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo Jesús: no sabemos. Y él también les dijo:
Tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Hermanos, aquí el versículo 23. Sí, nos dice la palabra, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Quién te dio esta autoridad? Estas preguntas surgieron a causa de la purificación del templo. Este fue un acto profético por parte de Jesús. Es decir, él tenía la autoridad tanto para condenar el abuso del templo como la de restaurar su uso correcto. En los versículos 24 y 25, Jesús tenía la autoridad de no contestar a las preguntas de los principales sacerdotes. En adición, la de hacerles preguntas de su parte. ¿De dónde era el bautismo de Juan? ¿Del cielo o de los hombres? Los versículos 26 y 27, hermanos, cuando Jesús se dio cuenta que ellos no eran honrados ni sinceros, se negó con autoridad a responder las preguntas. Tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Así les contestó. Vale notar que este pasaje es seguido por 3 parábolas cuyo propósito era enfocar las relaciones humanas a la autoridad divina. La parábola de los 2 hijos, hermanos, aquí enseña que la autoridad se respeta por medio de la obediencia y no por el hablar sin el hacer. La parábola de los labradores malvados, hermanos, relata la historia de la desobediencia de Israel y su resultado. Y la parábola del banquete de bodas, hermanos, advierte que el hecho de no aceptar la invitación del rey, en efecto, rechazan su autoridad. En resumen, la autoridad de Jesús queda bien asentada en el Evangelio de Mateo, para enfrentar a los libertinos dentro de su iglesia y a los fariseos que lo atacaban desde afuera. Mateo les llamó la atención a la persona de Jesucristo, quien había dicho, toda autoridad me ha sido dada. Dicha autoridad era evidente en la genealogía de Jesús y su nacimiento por el Espíritu Santo, sus enseñanzas verdaderas y el uso fiel de su poder. Revelaron la autoridad otorgada por el Padre. Hermanos, conclusión de este estudio, los conceptos principales de la Gran Comisión de Jesucristo nos enfrentan con una pregunta muy seria y personal. Esa pregunta se las voy a hacer, hermanos, y ahí donde están, ustedes la contestarán. Hermanos, nosotros como discípulos estamos en el círculo de la autoridad y la presencia de Jesucristo. ¿Dónde nos ubicamos? Hermanos, la Gran Comisión y nuestra misión es solo bajo la autoridad de Jesús que podemos discipular con éxito, y es solo con el sostén de su presencia que continuaremos fielmente hasta el fin del mundo. Hermanos, Jesucristo nos ofrece dones junto con sus demandas. Hermanos, tomémonos de la mano de Dios y continuaremos compartiendo el Evangelio a la gente que no conoce de Dios. Hermanos, los versículos claves de este estudio los encontramos en Mateo, capítulo 16, versículo 15 y 16. Y les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hermanos, aquí terminamos. Dios los bendiga. Hasta la próxima vez que nos veamos. Amén.